porque a veces puede haber como distintas interpretaciones de lo que es un vínculo, distintas interpretaciones, distintas formas de cómo nos vinculamos con las otras personas. Pero esencialmente me gustaría comenzar con algo de Hellinger, de Bert Hellinger, de cómo nace un vínculo, que es esencial que nos demos cuenta o que empecemos como a pensar que las vinculaciones tienen un sentido primario de necesidad, ¿no? Nos comenzamos vinculando desde que nacemos por un sentido de cuidado, de necesidad, de protección. Y esa forma de vincularnos es una de las formas que vamos a seguir toda la vida, salvo que después comencemos a ver que resulta un poco incómoda y que hay que hacer algún tipo de modificación o sanar ese tipo de vínculos. Eso lo vamos a ir viendo en la medida que vamos creciendo. Pero comienzo con unas palabras de Hellinger y dice la vinculación. La conciencia nos vincula con el grupo importante para nuestra supervivencia. Cualesquiera que sean las condiciones que éste nos imponga. Esa conciencia no está por encima de este grupo, ni por encima de la esencia o su posición está a su servicio. Así como un árbol no elige el lugar en el que crece, y así como se desarrolla de manera diferente en un campo abierto, o en un bosque, o en un valle, protegido de otra manera que en una cima expuesta a la intemperie, así un niño se integra en el grupo de origen sin cuestionarlo, adhiriéndose a él con una fuerza y una consecuencia únicamente comparables a una fijación. El niño vive esta vinculación como amor y como felicidad, independientemente de si si en este grupo, perdón, podrá desarrollarse favorablemente o no. La conciencia, sin embargo, reacciona a todo cuanto beneficie o ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podamos estar seguros de tener aún el derecho de formar parte del grupo. Y tenemos mala conciencia si nos hemos desviado de las condiciones del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Ambas partes de la conciencia, sin embargo, sirven a una misma meta. Con un inconstante tire y afloja, nos llevan e impulsan en una misma dirección, asegurando nuestra vinculación con las raíces y el tronco. Entonces, partir de esta manera, sintiendo que estamos vinculados desde muy pequeños y que es una vinculación que primero parte de una necesidad de supervivencia, les propongo que comencemos levemente y muy despacio a cerrar los ojos y vamos a comenzar a sentir hacia dónde están esos lazos que nos vinculan, con quiénes estamos más fuertemente vinculados, con quiénes tenemos más facilidad para vincularnos y qué vinculaciones nos resultan más difíciles. Entonces vamos a hacer unos 5 minutos de introspección y sentir. Alguien puede llegar a sentir inclusive que esa vinculación le provoca algo. Le puede provocar un malestar o una alegría profunda. Le puede provocar un dolor o simplemente la sensación de seguridad. Le puede provocar mucho amor o le puede provocar una sensación de rechazo o lo que sea. Dejen que esas emociones aparezcan. Así que
comenzamos, cierren los ojos, traten de estar cómodas y cómodos y déjense llevar por la conciencia del niño que todavía vive en ustedes. Se van integrando nuevamente, abriendo los ojos, estando presentes y sintiendo, todavía sintiendo qué pasó en el cuerpo, qué pasó en las emociones, cómo esa vinculación muchas veces nos trae sensaciones diversas que nos hacen sentir que a veces actuamos como si fuéramos niños, que necesitamos esa vinculación y esa protección permanente. Y otras veces, cuando nos sentimos grandes, cuando sentimos que estamos más adultos, las vivimos como lazos, las vivimos como formas de relacionarnos o vivimos la necesidad de no seguir una relación, aunque sabemos que el vínculo va a permanecer, ¿no? Eso especialmente cuando decidimos por nuestra cuenta separarnos de alguien. Entonces, no existe la relación, pero sí va a existir la vinculación. Y la vinculación se va a dar de muchas maneras. Y como este encuentro no es un encuentro para que solo yo me exprese, les voy a preguntar cómo se sintieron cuando estuvieron en su interior, cuando estuvieron preguntándose acerca de los vínculos y cuando estuvieron sintiendo cómo se vinculan. ¿Qué les pasó a algunos? ¿Qué sintieron? como para romper el hielo. Yo lo que sentí fue mucha paz y tranquilidad, con lo que Ajá, con las figuras humanas que se me fueron apareciendo, no hubo ninguna, al menos en este caso, en este momento, que me generara algo distinto a eso. Eso fue mi experiencia. ujú. Gracias, José. La primera vinculación que vamos a tener, ya estamos Giselda contigo, es con los padres. Ese es nuestro primer vínculo, como un vínculo vital. A partir de ese vínculo se van a desarrollar todos los otros vínculos. Sí, teníamos a Giselda que había levantado la mano. ¿Querés moderarlo? En mi caso, calor, muchísimo calor acá en la cervical hacia abajo, pero mucho calor. Ajá. Eso. Alejandro. En mi caso fue instantánea, una vinculación, una visión de un vínculo familiar. Ajá. Me trajo el recuerdo de mi niñez, de comparativo entre mis tíos y tías y mi padre y mi madre. Eh, Inmediatamente, sin que hubiera pensado demasiado, apareció esa vinculación en la cual reconocí una inmenso afecto de parte de mis tíos y mis tías y que confrontaba con cierta exigencia de parte de mis padres en mi educación, en mi vida normal. Es decir, digamos, había una vida con exigencias de estudiantiles, hogareñas y demás, y por otro lado, estos tíos que me hacían sentir un afecto que no pude olvidar y no creo que pueda olvidar. Ujú, Pero quería destacar que este vínculo es un vínculo natural, es un vínculo hasta casi biológico, ujú, eh, porque con ellos no tuve la posibilidad de elegir, como decía usted hace un minuto, fue un vínculo natural. Sin embargo, yo he tenido relaciones que fueron hacia un vínculo, ¿no? De personas con las cuales
yo me relacioné por motivos laborales y que al cabo de un tiempo entraron en mi alma y en mi persona de una manera que jamás he podido olvidar eso, ¿no? Y ahí hay dos situaciones. Una que es el vínculo natural y otra que es un vínculo que viene por elección, digamos, por haber elegido a través de una relación. Ujú. Bueno, gracias Alejandro. Quienes están sin la pantalla pueden, si quieren preguntar o hacer contar alguna experiencia, pueden hacerlo con la manito de, que tienen a su disposición. Francisco, Luciana habla. Hola Luciana. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me pasó, me costó, pero a mí me transmitió a mi madre y a mi padre, pero por separados. Pero como inquietante, como un poquito de ansiedad, pero me pasó eso. Me aparece mi madre y en otra situación aparece mi padre, no juntos. Y sí, Ujú. esa como estado de inquietud, de estar inquieta. Eso fue Ajá. lo que me sucedió a mí. Bueno, después podemos comentar acerca del probable origen de esa inquietud, pero en lo que Claro. estoy leyendo acerca de Hellinger, ya estaría la respuesta, pero quizás fue muy largo el texto como para recordar algo de eso. Ujú. Gracias. Bueno, vamos a comentar algo más acerca de estos vínculos. Eso me dio pie, Alejandro, para sentir algo y pensar algo que tiene que ver con lo que él comentaba. Los, lo que decía en un comienzo, que la primera vinculación la vamos a tener con nuestro sistema familiar y esa vinculación va a posibilitar que nos vinculemos con otras personas, ¿no? Que nos vinculemos con un mundo que a veces es diferente al mundo interno, al mundo familiar. Cuando sentimos la seguridad total de que estamos protegidos, cuidados, de que somos amados. Los vínculos se generan fáciles, los vínculos son simples, los vínculos no tienen complicaciones. Ahora, cuando sentimos que no somos tan cuidados, que no somos tan amados, los vínculos que vamos a buscar probablemente se parezcan bastante a este tipo de vínculos que hemos tenido con los padres. Y eso tiene que ver con algo que se desarrolla dentro del seno familiar, que es la buena conciencia. La buena conciencia me va a hacer sentir bien con todo aquello que se parezca al origen, ¿no? A este origen. ¿Cómo fueron los vínculos de mis ancestros entre ellos? Aunque no los haya conocido, pero yo vivo dentro de ese campo de información, entonces con campo de información lo tengo. Y a través de eso voy a repetir ciertos vínculos. Cuando nosotros trabajamos o vemos a una persona o acompañamos a alguna persona, lo primero que empezamos a preguntar o a buscar o a indagar es cómo han sido los vínculos con sus padres. Y eso nos va a dar una imagen de hacia dónde voy a orientar la búsqueda, hacia dónde mi alma me va a orientar en la búsqueda. Si los vínculos con mi padre son difíciles, la primera, el primer camino que probablemente recorra va a ser en un vínculo similar. Después, si el proceso me lleva a que ese vínculo se torna difícil, complejo, mi alma me va a estar indicando que este vínculo ya lo vivieron mis padres y que yo puedo buscar un vínculo diferente, ¿no? Que existe la posibilidad de un vínculo diferente. Eso me lo va a guiar el alma sola, porque hay una búsqueda
de algo más sencillo, de algo más simple, de algo más perfecto, o me puedo quedar por lealtad en este modo de vinculación que no me va a resultar tan fácil ni tan amoroso. Son distintas formas. Se ha escrito mucho acerca de los vínculos, hay teorías vinculares de todos los colores. Esas teorías nos van a acompañar, nos van a ayudar a tener vínculos más sanos. Lo que nos va a ayudar a tener vínculos sanos es la observación que hacemos nosotros de cómo estamos, cómo nos sentimos. Así como decía Luciana, creo que era, Ujú. que ella sentía intranquilidad, ¿no? Quizás la intranquilidad que siente frente a estas imágenes tenga que ver con esto que llamamos mala conciencia. Hice algo diferente, hice algo distinto con mi vida y creo internamente que estoy perdiendo la pertenencia con mi sistema familiar y eso me pone así como en una sensación de peligro. Quizás tenga que volver a eso conocido para sentirme bien y sentirme cómoda. Eso es muy, muy común, porque hay algo que nos va a mover, que es una sensación de inocencia y culpa, ¿no? La sensación de que cuando estamos todos bien es una sensación de inocencia. Me vinculo perfectamente con un montón de gente. Lo que decía Alejandro, ese vínculo con mis tíos era un vínculo hermoso, era un vínculo que ya estaba dado, ¿no? Pero eso me hace sentir cómodo, me hace sentir bien porque me siento inocente frente a los otros. Y me siento bien, y está bueno, y es una hermosa sensación, y me va a ayudar a desarrollarme. Pero si siento que los vínculos no están tan interesantes, no están tan buenos, no me llevan a un buen lugar, voy a sentir que algo está fallando, voy a sentir que hay una conciencia que no me deja tranquilo, que tengo como una conciencia extraña y quiero volver a retomar los vínculos a como eran antes o los vínculos de niño que tuve, porque eso todavía está como parte de mi historia, como parte de mis necesidades, como parte donde volví, donde pude estar, donde siento que puedo ser en esencia yo quien fui. ¿Quién más quiere hacer algún comentario acerca de esto? Está interesante que ustedes comenten. Yo, Fran, Sí, José. ¿cómo les va? Eh, Me pasa esto que decís recién. Yo tuve que elaborar muchas cosas de mis vínculos con mis padres y sobre todo el vínculo entre ellos para después poder vincularme y buscar relaciones más saludables, te podría decir. Pero hasta el día de hoy yo siento porque yo tuve que romper un montón de estructuras y creencias que tenía como, te podría decir así, como filosofías de vida. eh, y estoy en este camino de mucha seguridad por un lado y mucha tranquilidad, pero a la vez esto de como en el medio de la fidelidad estas que siempre sostuve y de la que ya no estoy siendo tan parte, te podría decir así, o con la que no comparto un montón de preconceptos y cosas, e ideas y modos, a este nuevo camino que fui abriendo en conjunto con mi familia, que hoy se compone de mi esposa y mis hijos. Entonces, en esa disyuntiva, en este tira y afloje, también, viste, uno queda como en el medio de muchas cosas y eso te genera también, por un lado, un montón de seguridad y paz, pero también me doy cuenta que acarreo esta inseguridad de, de traer todas estas cosas mamadas, así te podría decir, de mi sistema. Y cuando pensaba al comienzo en esto de los vínculos, se me venía primero la imagen con mi mamá, después con mi papá, y un montón de cosas de la imagen de mi vínculo con mi papá fueron creadas y al comienzo te podría decir que yo fui un reflejo de lo que mi mamá veía de mi papá.
Entonces yo construí el vínculo con mi papá desde el lugar de mi mamá, no desde mi propio lugar. Después cuando crecí y empecé a romper un montón de cosas de lo que mi mamá me decía acerca de mi papá y de toda la figura y el vínculo que yo había construido con él, de ver que ciertas cosas no eran tan así, bueno, ahí se me cayeron un montón de y modos de vincularme también. No sé si es Ujú. un matete bárbaro o algo se entendió. Se entendió perfectamente. En este tema de ir cambiando nuestra mirada, ir cambiando nuestra conciencia, es como ponerse un zapato nuevo, ¿no? Que probablemente el zapato nuevo va a necesitar que el zapato se amolde al pie, no al pie al zapato, ¿no? En algún momento el zapato se va a tener que estirar y ahí me voy a sentir un poco más cómodo porque en realidad lo caminé, lo pisé, lo utilicé, se ablandó, se amoldó a mi peso, se amoldó a lo que hago con ese zapato, entonces ahí me voy a sentir más cómodo. Cuando algo nuevo nos viene, hay una sensación de esto que decía, de culpa e inocencia, ¿no? Cuando yo hago algo nuevo, que el sistema me lo está pidiendo, porque en realidad el sistema me está diciendo, nuestros ancestros, nuestro sistema familiar nos están diciendo, te dimos todo, y con esto que te dimos, ¿cuál es la novedad que nos vas a traer a nosotros? Y todo lo diferente que yo haga, todo lo diferente que yo transite en el modo de vincularme con otras personas, todo lo que haga de nuevo, primero me va a traer esa sensación de culpa de que voy a perder un lugar con mi familia, porque hasta ahora lo tuve repitiendo, lo tuve diciendo, sí, esto está bueno, sigo, aunque no me gusta tanto, pero sigo porque siento que con esto soy un igual, soy uno más. Cuando me doy cuenta que todo esto nuevo que traigo es información valiosa para mi sistema porque me lo está pidiendo, en realidad me lo está reclamando, está diciendo, a ver, cuánto de nuevo, cuánto de aire fresco va a traer este niño? Porque ya estamos hartos de respirar el mismo aire. Este aire fresco lo necesitamos, nuestros pulmones ya tienen demasiada toxicidad, entonces un aire diferente nos va a desintoxicar de todas estas lealtades, imágenes, sufrimientos, enfermedades, separaciones, vínculos rotos, vínculos difíciles y elecciones que tienen que ver con ese tipo de vínculos, ¿no? Entonces, cuando el sistema lo integra, ahí ya nos sentimos que algo nuevo está siendo aceptado, ya nos sentimos cómodos con eso y pasa a formar parte de la conciencia del grupo familiar. Entonces, todo esto que vos decís que parece costoso, que te trajo este movimiento, es porque también uno siente y tengo derecho a modificar, tengo derecho, me van a seguir queriendo y cuando uno siente que sí, que el zapato ahora te queda cómodo. Ahí ya cambia todo. Y los otros dicen, mira qué lindo par de zapatos que tenés. ¿No? Qué bueno. También lo podemos probar nosotros. Nos podemos poner ese mismo zapato, porque si te queda cómodo a vos, quizás también me quede cómodo a mí, a mi manera, a mi modo. ¿No? Eh, y por otro lado, en este sistema de vínculos que a veces uno tira para un lado y el otro tira para otro, los hijos, para no perder la vinculación, siempre se van a aliar con el más débil, con el que parece más débil, ¿no? Con el más cuestionado, con el que tiene más dificultades. El amor se va a direccionar ahí. Y es una forma de amor muy interesante porque el amor no se pierde en los vínculos. Puede que a veces se ponga turbio, puede que a veces se ponga difícil, pero no se pierde el amor. Puede que en algún momento,
como decía José, mi mamá me hablaba de mi papá y yo me vinculaba más con él, ¿no? Porque hay algo que no puede romper el vínculo, porque hay un amor profundo que une. Entonces, eso es lo más claro de esto, ¿no? Que a veces pensamos que se va a romper. No, no se rompe, permanece. La relación se puede poner difícil, la relación se puede romper, puede desaparecer la relación, pero el vínculo va a continuar. Incluso cuando el niño se enoja y dice, te odio, Ajá. ¿no? El niño interno me refiero, porque a veces las relaciones son difíciles, sobre todo con los padres, y yo he escuchado un montón de veces así como, "Oh, no me hablo, no, no existe para mí". Y de todas formas, ahora vamos viendo que la, la relación no es lo mismo que la vinculación, ¿no? Que es una cuestión de orden. Ujú. ¿Querés contarle? Francisco, Te la Sí, devuelvo. Ana, ahí Yamila comentó en el chat, sí, eh, si querés, puedo leer. dale, dale. Dice, en mi caso, visualmente sí vi a mis padres primero, pero me llamó mucho la atención las sensaciones corporales, un dolor o pesadez en los hombros, dolor de cuello, necesidad de estirar, mover los hombros. Ajá. Eso dice Yamila. Y bueno, quizás los síntomas muchas veces tienen que ver con cuánto nos pesan los vínculos, ¿no? Y eso a veces es un amor ciego, un amor invisible que dice yo me llevo esta carga por vos, ¿no? Querida mamá, querido papá, yo puedo llevarlo. Y ahí se provoca un desorden sistémico del que hablaba Lola recién, ¿no? Los vínculos también tienen órdenes, ¿no? Y es un orden dado, un orden tranquilo, un orden natural, ¿no? Los grandes están antes y los que siguen están después. Los grandes dan y los menores toman, ¿no? Y no al revés. Hay formas de vincularse que son esas vinculaciones que están cambiadas, ¿no? Hijos que se transforman en cuasi padres de sus padres, ¿no? Y padres que tienen la necesidad de una protección y de un cuidado, entonces ven a sus hijos como si fueran los padres. Y ahí hay un desorden que hace que el vínculo no sea un vínculo sano, sino que es un vínculo que está totalmente intoxicado por una falta, ¿no? Quizás a esos padres les faltó la imagen paterna de poder tomar la imagen paterna, tuvieron padres difíciles, tuvieron una infancia complicada, o quizás hay un camino que se interrumpió en algún momento y parece que el vínculo con papá o mamá se hubiera cortado para siempre, o que fuera un vínculo que voy a temer, que me da temor, porque pasó algo muy complicado, ¿no? Y después voy a buscar ese reemplazo en otro vínculo. Y eso sucede mucho en los vínculos de pareja, en el que uno a veces se comporta de la manera en que depende del otro, ¿no? El otro marca el ritmo de la pareja y este sigue el ritmo, se siente seguro, ¿no? Pero es una seguridad que no lo deja crecer, no hay un crecimiento parejo. La pareja es dos parejos con un vínculo de iguales, más allá del desarrollo personal de cada uno, pero el vínculo de la pareja es un vínculo de iguales. Entonces, si hay un vínculo de iguales, está todo bien, pero si hay un vínculo en que yo me siento hijo de la Lola, Ujú. como si la Lola fuera mi mamá, entonces me va a ser compleja la relación porque le voy a estar demandando a ella que se comporte como si fuera mi madre.
El vínculo ahí Francisco, es un vínculo difícil, sí, Karina. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas. están? Gusto de verlos. Hace muchos, muchos años tuve la oportunidad de conocer a Francisco en una sesión, así que bueno, me alegro mucho de volverlos a ver. ¿Cómo sería en una relación de pareja estar como iguales? A ver, a lo cotidiano hago referencia, ¿no? A más allá del crecimiento personal, que puede suceder de una de las dos partes, uno más, uno menos, pero un ejemplo, algo claro que me clarifique cómo sería ese igual, eso de Ujú. pareja que estás haciendo referencia ahora. Bueno, es igual, es un acuerdo, Ajá. ¿no? Un Esto acuerdo para no que, ser la mamá de o el papá, ¿viste? claro, exactamente. Tiene que haber un acuerdo en el que de movida yo te veo como grande, ¿no? Ujú, Y vos me ves como grande, por empezar. ujú. Si hay una Bien. visión, es un niño o una niña, inmediatamente me voy a poner en el lugar de cuidar a esa niña o a ese, o cuidar a ese niño en una relación de pareja. En una Ujú, relación de pareja, la igualdad de roles no tiene absolutamente nada que ver con el desarrollo que tenga cada uno laboral o económico o profesional, lo que sea, ujú, porque eso es un equilibrio que se logra en que vos te ocupas de esto y yo me ocupo de eso en el caso de las parejas en el que uno trabaja y el otro no, o en el que los ujú. dos trabajan, uno aporta más y el otro aporta menos, o uno aporta una cosa, otro aporta otra. Pero esencialmente cuando hay hijos, la igualdad de roles se da en dos dimensiones que son muy interesantes ver. Sí. Dentro de la casa, la mamá es la que Ujú. tiene como decir, el reinado. Los hijos están cuidados y protegidos por la imagen de la madre y se desarrollan dentro de la imagen de la madre, como si fuera en un ámbito materno. Fuera de la casa, Ujú. los hijos salen confiados porque tienen internalizado la figura del padre. Bien. Pero dentro de la casa, también los dos son los que cuidan, los que aman, los que sostienen en igualdad de roles. Sabemos que hay Bien. mucha dificultad en eso de personas que le dan el cuidado absoluto y la ocupación absoluta de los hijos a uno y el otro Sí, solamente se dedica a trabajar y, sí, y se olvida de que los hijos son de ambos. sí. Cuando los dos acuerdan que los hijos son de ambos, Ujú, ahí hay una igualdad de roles, ¿no? ujú. Cuando los dos se Bien. sienten igualmente adultos, hay una igualdad de roles, no hay, Ujú. no hay desbalance. Y cuando el equilibrio Bien. entre el dar y el tomar dentro de una pareja, porque primero tiene que vivir la pareja y la pareja es la que se encarga de los hijos, cuando el Bien. equilibrio se sostiene en el intercambio, Ujú. ¿cómo es este intercambio en la pareja? Es un intercambio en el que uno da algo, el otro lo toma y siente un movimiento a compensar. Bien. Entonces, ¿qué hace en esa compensación? Da un poco más. Bien. Ujú. El otro que recibió un poco más siente la necesidad de compensar y ¿qué hace? Da un poco más. Y ahí Bien. se mantiene el equilibrio de la pareja Bien. en ese dar y Ujú. tomar. Muy consciente. Claro, es que Porque, también hay que hacer, la pareja no puede ser una cosa inconsciente. El amor, claro. el amor no lo podemos fabricar, No, se construye, se sostiene, pero no se fabrica. exacto. Pero la relación es la Ujú. que se cuida. Bien. La relación es la que, y ahí vemos diferencia de vínculo y relación. Están vinculados porque Bien. están vinculados por el amor, están vinculados por la sexualidad y están vinculados por los hijos.
¿no? En el Sí. caso de ya hijos, sino están Sí. vinculados por el amor y por la sexualidad, que es lo que vincula a una pareja, ¿no? Ese es el vínculo. La relación es lo que los dos cuidan, es Ujú, lo que aporta cada uno. ujú. Ahí está la relación. Y Bien. cómo yo veo a mi pareja y cómo mi pareja me ve a mí. Ujú, Si yo la veo como una igual, la relación va a tener una armonía que va a tener su, sub y baja, que va a tener movimientos, porque hay que encontrar equilibrios, y el equilibrio no es que estemos siempre bien, sino que el equilibrio también tiene que ver con las discusiones, con los intercambios, con las seguro, peleas, sí, sí, sí. con todo eso tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Ujú. Eso es lo importante dentro de la Bueno, sí. pareja. Bueno, Vinculación maravilloso. y equilibrio. Gracias. Quedó Francisco, súper claro en el ejemplo la diferencia entre la relación y la vinculación. Exacto, ¿no? Maravilloso. Y con los padres, lo primero que existe es la vinculación, ¿no? Y esa vinculación no se pierde. Con los hijos existe la vinculación y la vinculación no se pierde. Con las exparejas existe la vinculación aunque no haya relación, ¿no? Con los ex amigos existe la vinculación aunque no haya relación. Con esto que decía Lola, no lo quiero ni ver, para mí no existe o no la quiero ni ver y no existe, mientras no la quiero ver, estoy tan vinculado como si la estuviera viendo. ¿No? Mientras, porque ¿qué estoy haciendo? El no querer ver, estoy haciendo una fuerza para rechazar. Estoy poniendo una fuerza para el no la quiero ver o no lo quiero ver implica un rechazo. Y ese rechazo me lleva una energía impresionante y me está vinculando. En vez de esa sensación que decía José, una sensación de paz, una sensación de tranquilidad, ¿no? Cuando siento que mis vínculos están muy tranquilos. Y en eso, ¿no? De cuando uno dice, no, no existe para mí, y justamente nombrándolo es lo que le da más presencia. Estoy dando. Mónica, Ana, no, mira, Ana quería sí. comentar algo seguramente y después se le puede dar la palabra a Mónica. quería, sí, quería sumar a esto que decía Karina de un ejemplo concreto, ¿no? En la pareja. Por ejemplo, acordar con la pareja a qué colegio mandar al hijo, ¿no? O sea, eso sería como que dialoguen ambos y lleguen a una decisión en común. Eso sería como un ejemplo de estar a la par. Se me venía cuando vos hablabas y digo, bueno, lo quería sumar Ujú. como algo concreto. Y así hay un montón de, digamos, de hechos cotidianos, como decía ella, eh, pero que tienen que ver con lo que nombraba Francisco, ¿no? De poder verse los dos iguales, grandes. Eso Ujú. nomás era. Sí, Mónica había levantado la mano. Ujú. Mónica Elizabeth. Sí, una pregunta, porque en realidad con esto que te escucho, Francisco, como que yo tenía la idea de vínculo y relación que era lo mismo, ¿no? Eso es lo que yo entendía, pero ahora como que me surgió la duda. O sea que un vínculo no se rompe nunca, no me puedes desvincular nunca. Esa es la duda. ¿Es así o entiendo mal? La relación Vamos, se puede romper, pero el vínculo nunca, aunque este, ya no esté más. son vínculos espirituales, ¿no? Con aquellas personas con las que hemos tenido una relación, especialmente donde hubo amor y sexualidad, es un vínculo espiritual que sigue para siempre. Por más que esté en paz, no, esa Ah, vinculación, porque tengo que reconocer que con esa persona viví cosas que no viví con otra persona y me vinculé con esta persona de una manera especial, como fue la vinculación en el caso de que se haya sido una pareja. Pero también puedo estar vinculado con alguien que me haya hecho algo que me dañó. Ese vínculo también va a seguir,
pero puedo eh, salir de lo que me relaciona con esta persona, que puede ser el dolor, el rechazo, ¿no? Cuando dejo en esta persona lo que me provocó, el dolor que me provocó, o lo que pasó, y dejo de ser víctima, ¿no? Entonces sigo vinculado porque pasó algo con esta persona que influyó en mi destino y va Ah, a ser en mi destino siempre. Por eso estoy vinculado. Por eso los sistemas familiares están vinculados en un destino en común. Eso es lo que sucede con los sistemas familiares, donde todos se sienten en una red en la que lo que sucede a uno le sucede a todos en mayor o menor medida, lo sienten y lo viven en mayor y menor medida. Por eso a veces en la familia se siguen unos a otros, se siguen en la felicidad, se siguen en el amor, o se siguen en la enfermedad, o se siguen en la desgracia. Se siguen. Las parejas, muchas veces cuando uno se muere, el otro no tiene deseos de vivir y quiere irse con el otro, especialmente cuando son parejas muy grandes que han vivido mucho tiempo juntas, ¿no? Hay un vínculo tan fuerte que el vínculo se quiere seguir hasta en la muerte, ¿no? Cuando uno entiende que el vínculo vive todavía, que esa persona todavía vive en mí y que vive ese amor que tuvo conmigo, entonces puedo seguir un tiempo más. No hace falta que me vaya junto con esta persona, me puedo quedar, ¿no? Y a veces la vinculación, hace un tiempo venía pensando cómo es la vinculación de aquellos que viven aparentemente en una soledad. Porque pensaba en alguien que vive en la puna, por ejemplo. Cuando uno anda por esos lugares del mundo, o en Siberia, o en cualquier lugar, o acá mismo en la Sierra de Córdoba, San Luis, o donde estén, alguien que vive totalmente apartado del mundo. ¿Cómo son sus vínculos? ¿Con qué se vincula? ¿Alguien tiene una idea? El entorno. Hola Francisco, hola Sí. Lola, Hola, Silvi. ¿cómo les va? Bueno, Muy entré un bien. poquito tarde, disculpen. Yo creo que cuando uno está solo, no está solo realmente, uno está con uno mismo y como dijo Lola, ¿no? Con el entorno, con la naturaleza, con el momento que va viviendo. Eh, bueno, yo vivo sola, eh, pero me rodeo con gente. Es como que tengo ese espacio mío, privado, que me gusta, que lo alimento con muchas cosas y creo que uno nunca está solo cuando uno tiene, no sé cómo decirlo, cuando uno tiene muchas ganas como de hacer cosas, es la posibilidad de estar en un diálogo permanente con uno mismo y con el momento presente, ¿no? Eh, no sé, el que se aísla y no quiere ver a nadie, ese sería otra historia, ahí yo no me metería. Pero no sé si los puedo cambiar, recién pensaba el tema de la falta o la dificultad de alguien para que en una relación con quien sea cuesta poner límites. La dificultad para poner límites, de de dónde surge, eh, con qué está vinculado, con el amor propio, con la autoestima baja, eh, con qué. Y puede tener muchísimos orígenes esa dificultad. No hay un solo río del que bebemos. Son muchos, ¿no? Yo pensaba en Pero el la río, falta de claridad, sobre el- todo. pero el río mayor del que bebemos es en nuestro sistema familiar. Ujú. Y las lealtades sistémicas son las que mandan en estos casos, ¿no? Y a veces sentimos que esta lealtad
es tan profunda, es tan fuerte, que nos lleva a sostener vínculos que nos hacen sentir infelices, pero a su vez algo en lo profundo completa en nosotros ese vínculo, ¿no? Entonces, eh, t- eh, para verlo hay que en realidad hacer muchas preguntas, hacerse muchas preguntas. A veces estamos en un vínculo difícil porque no sabemos vincularnos con nosotros mismos. Y fue muy interesante lo que dijiste vos. La primera vinculación y la más interesante es soportarme a mí mismo, quién soy, vincularme conmigo mismo, vincularme con mis propios deseos, con mis propias debilidades, con mis fortalezas, vincularme con un montón de cosas. Y sabiendo que no soy yo esto, solo esto, sino que hay un montón de personajes también que soy, ¿no? Y me tengo que vincular con todo eso, me tengo que vincular con el feliz, me tengo que vincular con el enojado, me tengo que vincular con el curioso, me tengo que vincular con aquel que no quiere saber nada, con el estudioso, con todo eso me tengo que estar vinculando. Y un vínculo sano es cuando me veo a mí mismo y me acepto tal como soy. Entonces ahí me estoy vinculando conmigo y también me puedo vincular con mucha más facilidad con las otras personas, ¿no? Y cuando me puedo vincular con el entorno, es conmigo y con mi propio entorno, ¿sí? Se me venía ante la pregunta esta de con quién me vinculo cuando uno está en completa soledad. Hay un cuento de Hellinger, de verdad que es súper bonito, pero en resumidas, la compañía es de un caminante que está así en el medio de la mismísima nada y se encuentra con otra persona que vive ahí y los dos piensan que bueno, otro humano en el medio de esta soledad. Y en sí es que ninguno de los, o sea, el que venía caminando no se sentía realmente solo porque estaba acompañado por la soledad. Y ese era su vínculo. A ella le preguntaba, a ella con ella conversaba. Y cuando se encuentran los dos, después de compartir, el hombre que vivía solo en el campo se dio cuenta que tampoco estaba solo, que a partir de ese momento había comprendido que esa era su compañía. Ujú. Súper resumido, pero me pareció, fue lo primero así y es uno de esos cuentos bien bonitos que tiene Gelina. Ahí Bueno, Sacha José. había levantado la mano, Bueno, Francisco. sí. Y después José. Ujú. Sí, quería decir algo con respecto a eso de que estábamos hablando recién, de la soledad. Eh, yo tengo vínculos y relaciones en las que me siento muy satisfecho, ¿no? Porque son muy buenos. Y en este momento que no estoy en una relación de pareja, siento que hay un trabajo interno en el que yo estoy muy cómodo conmigo mismo. Y el otro día pensando, encontré como si hubiera, está todo muy bien, pero como si estuvieran en un océano y un par de gotitas dijeran, pero qué lindo sería una relación, ¿no? Sin necesitarla. Entonces pensé a pensar lo que dijiste al principio, el tema de la supervivencia, ¿no? El vínculo como supervivencia. Como que queda un registro, una memoria, ¿no? Aunque estemos bien con nosotros mismos, de una relación, ¿no? Nada, era un aporte. Ajá. Y hay que recordar que somos animales de sangre caliente, Mm. ¿no? Y tenemos la necesidad de otro, la necesidad de compañía, la necesidad de calor, la necesidad de apretujarnos, la necesidad de... En algunos momentos eso va a aparecer como una fuerza, ¿no? Y nace de esta sensación de la soledad y de la búsqueda, pero de la soledad completa, ¿no? De la soledad, cuando estoy completo en la soledad, surge la posibilidad de encontrarme con otra persona en otra dimensión distinta, ¿no? No la búsqueda, no la búsqueda alocada, sino que la búsqueda con sentido, que es diferente.
¿no? Y ahí la vinculación es totalmente diferente. José, José, ¿querés comentarnos? Sí, em, estoy reflexionando sobre todo lo que se está comentando. Se me vino, sobre todo en el planteo este del escenario que ponía Francisco con respecto a alguien que vive solo, ¿no? Solo en un lugar aislado, ¿no? Yo no lo veo muy distinto a quienes vivimos en un lugar muy concurrido, como es mi caso, por ejemplo, que vivo en una ciudad. Creo que, como dijo Francisco, con quién se vincula esa persona. Y hay un primer vínculo que es indestructible para mi ver y mi creencia, que son nuestros padres, estén en este plano o no estén. Y si uno tiene hermanos, serán los hermanos, serán los hijos, o será todas esas personas que han aparecido en algún momento de nuestra vida. Y que hoy puedan no estar, por cierto, ¿no? Volviendo a esto que comentaba Francisco, de que gente que ha convivido por años, cuando muere uno, ya a veces el otro se deja abandonar. Pero yo creo que es independiente, me suena decir esto, a dónde estemos viviendo. Lo que no va a ser independiente donde estemos viviendo va a ser el tipo de relaciones que vamos a tener con nuestro medio. Yo tengo mi duda si nos vinculamos en el estricto sentido que nosotros intentamos darle la palabra vínculo con la naturaleza. Me viene más la creencia de que nos relacionamos. Pero bueno, tengo una duda y no sé si nos vinculamos, nos relacionamos. Creo que hay distintas capas y niveles, ¿no? Y hay un caso muy interesante que posiblemente muchos de ustedes sepan, que ha salido en los diarios, que fue un hecho real, por supuesto, que finalizada la Segunda Guerra Mundial, un soldado japonés, creo que es la Segunda Guerra Mundial, fue encontrado alrededor de 40 años después. Ha sido una cifra increíble. Pasa que hoy, rodeado de tecnología, esto nos parece como imposible de imaginar. Este soldado japonés creía que todavía estaba en guerra y fue descubierto por, vaya a saber quién, la verdad no lo sé, hasta que lo convencieron de que la guerra había terminado hace 40 años. Y a esta persona, quizá, no sé si alguno de ustedes lo ha oído, no sé si lo reinsertan, lo traen a la sociedad. Esa persona no se relacionó con nadie en 40 años, según cuenta, ¿no? Porque si se hubiera relacionado con alguien, alguien le hubiera dicho, che, la guerra terminó. O posiblemente se relacionó con alguien y no le creyó a ese alguien que la guerra había terminado. También es posible. Pero lo que quiero decir, ese tipo verdaderamente estuvo aislado, oculto de cada ser humano que veía porque creía que era un enemigo potencial de él. Imagínate un soldado que ya no tenía ni arma ni nada. Era vulnerable absolutamente en su psique. Sin embargo, él sobrevivió todo ese tiempo. Con lo cual, yo creo que se sobrevive o se puede sobrevivir con los vínculos que en algún momento se forjaron, aunque nunca más se forjan nuevos vínculos. Digamos, ese vínculo está, como dijiste vos, es indestructible en mi creencia. Aunque sí creo de que debe haber como categorías que a veces se van diluyendo, ¿no? Pero es una creencia. Y más allá que esté o no esté presente la persona, porque un padre que haya perdido un hijo, yo me atrevo a preguntarle dónde está tu hijo y creo que va a dar una respuesta. Por supuesto, una respuesta abstracta. Y aún, ¿por qué no un hijo que haya perdido a sus padres, ¿no? Así que bueno, era para aportar un poco esto de con quién nos vinculamos cuando estamos muy solos y el origen del primer vínculo, que también creo que comentaste o preguntas. Ujú. Eso, muchas gracias. Qué bueno, gracias, José. Siempre clara tu palabra. José Andrés. ¿Quién es? Yo quiero decir algo en respecto a esto del vínculo y la relación. A mí siempre me sucede que cuando estoy desencontrado en alguna relación, puede ser con mi compañera, mi pareja, con mis hijos, con mis hermanos, me doy cuenta que tengo que elaborar el vínculo conmigo mismo. Tengo que volver a ese primer vínculo. Entonces, cuando yo puedo
clarificar qué cosas me están pasando, al toque se me acomodan las relaciones. Eh, Claro, es muy loco, es como mi sensor, esto de darme cuenta cuando empiezo a chocar, para, hay algo que tengo que ver en el vínculo conmigo mismo para mejorar esto. claro. Es que esa es la base de sanarse, ¿no? De comenzar a ver. Ya empezamos a dejar de ser ciegos y empezamos a mirar un poco, porque los vínculos se desarrollan a partir de la vinculación con los padres, a partir de esta necesidad del vínculo, y después podemos seguir actuando ciegamente o actuando ya con un poco de más claridad, viendo que cada vez que hay algo que se desordena, primero tengo que buscar un orden mío, tengo que buscarme internamente, tengo que tener paz conmigo mismo para poder estar en paz con el otro. Si no estoy en paz conmigo, no voy a poder estar en paz con la otra persona, ¿no? Eh, y esto que preguntábamos acerca de estos vínculos, los vínculos son totales en el sentido que así como aprendimos a vincularnos con nuestra familia por una necesidad y volviendo a aquellos que viven aislados, la vinculación con el medio es su lugar de supervivencia, entender el resto, el lugar donde se vive y estar vinculado con el agua, con la naturaleza, con los árboles, con los animales, con las piedras, con el clima, hace que alguien pueda sobrevivir aún en un lugar donde pareciera que no, que nada sobrevive. Bueno, vamos llegando como a un momento en el que podemos recibir alguna pregunta, si alguien ha preguntado algo. Pero antes que nada, quería decir estas charlas nacen del espacio nuestro que es Almas en Red. Almas en Red es una idea que surge en el año 2014, 2015, que empieza a tomar forma un poco después, en el 17, después comienza en el 18 con un trabajo de formación de facilitadores, facilitadoras en constelaciones familiares, tanto empezó a desarrollarse en Córdoba como en San Luis, que es el lugar donde estoy viviendo, y después comienza a tener otra forma más interesante cuando durante la pandemia se conforma como un equipo, ¿no? Y ahora es un equipo de personas que trabajamos con Almas en Red, que tengo así el honor de ser quien dirige en este momento, después lo hará otra persona seguramente, y está conformado por Lola, que las circunstancias de la vida me une a un vínculo de amor con ella y de pareja. Otras circunstancias de la vida me vincula con Nana Fornoni, que, que de ser alumna de la formación después se transforma en una persona absolutamente importante para el equipo y docente de Almas en Red. Después también está Silvana Guerrero, que es parte nuevita del equipo, alumna, pero con una persona que tengo una relación y me atrevo a decir un vínculo de amor, así por ser quienes somos desde hace muchos años. Y Sacha, que también es parte de nuestro equipo, así nuevo integrante del equipo junto a Silvana, con quien también hay una relación desde el trabajo de formación que compartimos y también un vínculo de respeto y de profundo amor por su ser. Así que esto es Almas en Red. ¿Y a qué nos dedicamos? A difundir, a investigar,
a formar y a ayudar en la transformación de personas que así, que así buscan, ¿no? Y lo hacemos desde una formación que dura 3 años y muchas personas preguntan, ¿y por qué tanto tiempo? Porque sentimos que 3 años son importantes para hacer un proceso. Y si puedo decir, yo no me atrevería a darle un certificado a alguien que no, que no se atrevió a profundizar en su ser durante 3 años, que no se atrevió a mirarse, que no se atrevió a transformarse, que no se atrevió a ordenarse, que no se atrevió a investigar. Sería muy fácil hacerlo en 6 meses, en un año, ¿no? Me sacaría un montón de conflictos de encima, nos sacaríamos nosotros un montón de trabajo, pero creemos que en 3 años una persona puede llegar a estar muy preparada para ayudar con mayúsculas, para ayudar en sintonía, para ayudar ordenada, para poder entender el mensaje filosófico, espiritual y sanador que dejó Bert Hellinger, para poder entender que también somos transformadores y que en la medida en la que transformamos le damos un aporte a esta filosofía, que todo el tiempo estamos integrando cosas nuevas. Entonces, esos 3 años a veces resultan después poco, porque después hay que seguir trabajando en nosotros mismos. Tenemos que seguir. Y esto es toda la vida. No es algo, me dan un título, aprendo 3 formas y con eso ya puedo poner mi tarifa y puedo poner mi chapa, decir soy facilitador de constelaciones o facilitadora. Es lo que requiere algo muy profundo. Por eso nos tomamos ese tiempo y es realmente para atrevidos que sienten que ese tiempo es necesario, es importante y se dan el gusto y el placer de hacerlo y nosotros nos damos el gusto y el placer de acompañar a estas personas que quieran hacerlo. Y está dirigido a todos, ¿no? Está dirigido a todos aquellos Los que buscadores. sientan exactamente buscadores y todos aquellos que sientan que en su vida también cabe lugar para la ayuda, pero una ayuda en sintonía, una ayuda ordenada y una ayuda sintiendo que uno tiene y puede dar algo que tiene, ¿no? Y si alguien de este grupo está interesado en solicitar información, tenemos nuestra página web, que es Centro Almacén Red. Tenemos Instagram, también Centro Almacén Red. En el Facebook Centro Almacén Red. Y también están nuestros contactos para quien quiera eh, alguna información acerca de esto. Y a los Eh, que están en el grupo de la charla por donde venimos compartiendo algunas palabras y el link, así los enlaces de reunión para las charlas, ahí lo vuelvo a poner. Voy a poner así cómo es la propuesta, de qué se trata más en profundidad y de ahí lo que surge. Hoy estaba en otra charla a la mañana y la palabra era esa, la que se me daba la que me daba vueltas era lo de buscadores. ¿Hacia quién está dirigido? En realidad es a buscadores que quieran transformarse, porque no es solo para quien quiera ser el día de mañana constelador, sino que es para quien quiera hacer un proceso de transformación profundo, sereno, tranquilo, para quien quiera ver o cambiar la mirada. Así, y no hay marcha atrás una vez que se modifica, porque queda bien asentado, que es lo que uno quiere. y a Lola, veces, decirlo, sí, a veces, no, te interrumpo un segundito, Ana, a veces sí. también es intranquilo.
Intranquilo es el proceso, pero en algún momento llega algo que decís, mira, y uno se va llenando de comprensiones y eso lo va dejando tranquilo. Va cambiando el punto de vista. Ana, No, se me venía otra palabra que era, vos decías buscadores y yo le agrego insistidores, ¿no? Porque eh, hay una colega que dice, sana quien insiste. Y me siento muy identificada en eso, ¿no? En seguir, seguir y cada vez uno encuentra más respuestas, ¿no? No es que eso nunca no tiene un fin esto, pero en algún punto se empieza a suavizar un poco la cosa. Me venía eso me siento identificada con insistir, ¿no? Siempre fui de buscar más allá. Así que bueno, le Claro, sumamos eso. serían, serían busca. buscadores insistentes, ¿no? Buscadores insistentes, tal cual. Claro, porque fuera así, si uno mira la vida, dice, quizás, uy, acá quizás no es. Sigo buscando, sigo insistiendo. Parece que hubiéramos llegado a un cierto lugar y parece que eso tampoco es, al menos en mi caso me ha pasado así durante toda la vida, Ajá. de llegar y decir, acá, acá falta algo, seguimos buscando. Les voy a leer un cuento de Bert Hellinger que se llama La Posada y con esto vamos a ir como terminando, salvo que alguien quiera comentar algo más. La Posada. Alguien pasea por las calles de su ciudad, todo le parece familiar, le acompaña una sensación de seguridad y también de ligera tristeza, porque muchas cosas se mantienen en secreto, y una y otra vez se encuentra con puertas cerradas. A veces hubiera querido dejarlo todo y marcharse lejos de aquí, pero algo lo sujetaba, como si estuviera luchando contra un desconocido y no pudiera separarse de él antes de conseguir su bendición. Y así si él se siente prisionero entre ir hacia adelante o hacia atrás, entre marcharse y permanecer. El hombre llega a un parque y se sienta en un banco. Se apoya contra el respaldo, respira profundamente y cierra los ojos. Deja estar la larga lucha, se fía en su fuerza interior y siente que se va calmando y entregando, como se entrega un junco al aire, en armonía con la variedad, el vasto espacio y el largo tiempo. Se ve a sí mismo como una casa abierta. Quisiera entrar, perdón, quien quiera entrar puede venir. Todo el que llega trae algo, se queda un rato y luego se va. De esa manera, en esta casa hay un continuo ir y venir, traer, quedarse y partir. El que llega nuevo y trae algo nuevo, envejece mientras se queda y finalmente viene el tiempo de su partida. También llegan muchos desconocidos, gentes que durante mucho tiempo fueron olvidados o excluidos. Ellos también traen algo, se quedan un tiempo y luego se van. Llegan igualmente los malvados, a quienes preferiría prohibirles la entrada, y también ellos aportan algo, encuentran su lugar, se quedan un rato y vuelven a partir. Cualquiera que venga siempre encuentra a otros que llegaron antes o que vendrán después, y como son muchos, cada uno tiene que compartir. Todo el que tiene su lugar también tiene su límite. Todo el que quiere algo también tiene que adaptarse. Todo el que haya venido puede desarrollarse mientras se quede. Llegó porque otros se fueron y se irá cuando otros vengan. Así, en esta casa hay tiempo y espacio suficiente para todos. Así sentado se siente a gusto en su casa, sabiéndose unido a todos los que vinieron y vienen, aportaron y aportan, se quedaron y se quedan, se fueron y se van. Lo que antes estaba inacabado ahora le parece completo. Percibe que una lucha se termina
y que se hace posible la despedida. Espera, sin embargo, el momento justo. Después abre los ojos, echa una última mirada a su alrededor, se levanta y se va. Y con esto me parece que cierra un poco la imagen acerca de los vínculos, ¿no? Que todos los que llegaron se quedan un tiempo y después se van, se pueden ir, pero permanecen en la memoria, permanecen en el recuerdo, permanecen en nuestro corazón y nos trajeron algo, aunque después se vayan. Y también se van con algo nuestro. Así se desarrollan los vínculos en nuestra vida y en nuestro corazón. Francisco, ¿Sí? acá Marcelo hace una pregunta. No sé si Sí, hay tiempo. sí, hay un tiempito. Bueno, dice, yo siento un vínculo súper profundo con otra persona, pero una dificultad enorme para poder establecer una relación. ¿Cómo lo podría abordar? Bueno, serías un cliente de las constelaciones. Entonces. En síntesis. Pero primero, la primera forma de abordar es mirar a la otra persona tal como es, con todo lo que tiene, con todo lo que trae. Muchas veces la dificultad de la realización de un vínculo es que a veces tenemos demasiada demanda, ya tenemos armado, organizado en nuestro interior cómo debe ser ese vínculo. Y hay que abrirse a las sorpresas, hay que abrirse al otro tal como es, a su forma, a su vida. Es así, y en la medida que nosotros le abramos el corazón a todo lo que es la otra persona, el vínculo puede ser más simple, más fácil y puede ser cierto. Y a veces hay que abandonar la ilusión de ese vínculo. Y abandonarla implica decirle adiós a la ilusión de un vínculo, porque a veces es un vínculo que solo lo mantenemos porque sentimos que hay algo profundo que nos une. Quizás si abandonamos la ilusión, el vínculo también pueda llegar a ser cierto, a ser posible, a ser realizable. Pero hay que primero salir de la ilusión y salir de las imágenes previas que uno tiene acerca de cómo debe ser un vínculo. No sé si eso le, le sirvió como respuesta a Marcelo. Eso me pasa, que siento esa potencia, esa profundidad, ese tiempo, digamos, de un vínculo que tras trascendido distancia, tiempo, silencio, este, y tan fuerte, digamos, y después esa dificultad para poder relacionarse, ¿no? Entonces, bueno, nada, esto que planteaba, o sea que por ahí esa fuerza del vínculo es que ha generado, digamos, una expectativa de cómo debía ser o cómo debía conformarse esa relación y después la dificultad, digamos, para poderlo llevar adelante. Ujú. Sí. Por eso decía abandonar las expectativas y abandonar las ilusiones, ¿no? Eso da otra fuerza y da otra claridad. Y el vínculo ahí puede ser más completo cuando uno abandona esencialmente las imágenes que tiene y las expectativas, porque se abre a lo nuevo, se abre
a algo que uno no conoce, ¿no? Y cuando uno puede mirar a la otra persona con todo su esencia, con todo su ser, pero diciéndole sí a esa esencia, a ese ser, hay otra imagen, nos cambia totalmente la imagen de lo que tenemos, ¿no? Entonces se hacen más sencillos los vínculos. Pero es un trabajo, no es simple, ¿no? Es un trabajo que hay que tomarlo muy en serio, de transformarnos y Sí, decir tal que cual. Uno pensaría que cuando siente tanta fuerza en el vínculo, lo otro debería ser más sencillo. amar no alcanza, no alcanza, ¿no? Porque a veces uno ama de una manera en la que no puede ser recibido ese amor, ¿no? El amor tiene que tener otra dinámica, tiene que tener un orden, ¿no? Y tiene que tener muchos sí y también muchos no, ¿no? Eh, Detrás de un sí hay un no y detrás de un no hay un sí. Y tiene un montón de cosas complejas. Pero primero, esencialmente, es abandonar las expectativas de lo que uno pretende de esa relación y entonces uno se siente libre y la otra persona también se siente libre. Y en esa libertad puede crearse algo nuevo, algo diferente. Ujú. Gracias. Bueno, muy bien. Con esto damos por finalizado este encuentro de hoy. Vamos a seguir con estos encuentros en la medida de lo posible durante el año, porque descubro lo que decía el chiste la vez pasada, que me gusta hablar, que me gusta encontrarme con otras personas y generar vínculos, y esencialmente descubrir que hay mucho que intercambiar, descubrir que hay mucho que aprender, que la mirada del otro y lo que el otro es también es una riqueza total para mantenernos vivos, ¿no? Y mantenernos vivos asintiendo a las personas tal como son, asintiendo a uno tal como es una forma de mantenerse vivo. Y comunicarse y vincularse es una forma de estar vivo, Ujú. ¿no? Entonces, y como hace un tiempo, desde esta filosofía le estamos diciendo sí a la vida, con todo lo que tiene, con todo lo que trae, es también decirle sí a la vida de los otros y al compartir la vida con otras personas, ¿no? Así que muchas gracias y especialmente es una vinculación también de emociones eh, profunda, ¿no? Cuando a mí me conmueve mucho ver a las personas, ver a los otros. Me conmueve mucho ver a los que pertenecen a mi sistema familiar ahí, ver sus caras, me conmueve. Gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias, gracias. mi- y celebro participar de esta reunión en donde veo un grupo de gente heterogénea quizás desde el punto de vista que tenemos edades distintas, pero que quizás sentimos la necesidad de vincularnos para vivir mejor, que con nuestra palabra, nuestra opinión, nuestro punto de vista pueda servirle a alguno de nosotros algo que no hemos visto en nuestra construcción de los conceptos de las cosas. Así que muchas gracias nuevamente y ojalá pueda participar de nuevo en otra oportunidad.